habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame tengo mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. El libro de Proverbios, capítulo 3. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el fervor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes
cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento. Pues la sabiduría da más ganancia que la plata, y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables. Todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Con sabiduría el Señor fundó la tierra. Con entendimiento creó los cielos. Con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra, e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo nocturno. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos, porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino, y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece cuando esté a tu alcance ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. No trames hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca confían en ti. No busques pelea sin motivo cuando nadie te ha hecho daño. No envidies a las personas violentas ni imites su conducta. El Señor detesta a esa gente perversa. En cambio, ofrece su amistad a los justos. El Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Los sabios heredan honra, pero los necios son avergonzados. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Biblia explicada. Un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad vamos a continuar nuestro análisis sistemático de la Escritura y hoy nos detenemos en el capítulo número 3 del libro de Mishlei o Proverbios en español, que quiere decir comparación o ilustración, donde Salomón daba consejos como padre a su hijo para que adquiriese sabiduría, y esas enseñanzas nos competen también a nosotros en este tiempo del fin. El capítulo número 3 está dividido en 5 secciones, 5 partes, expresa 5 temáticas, y vamos a comenzar con la primera, que va desde los versículos 1 hasta el 4. Hijo mío, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad,
Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Nuevamente habla un padre con su hijo, posiblemente Roboam o alguno de sus hijos, no sé cuáles. Ya en el capítulo 4 veremos que habla en plural, hijos, mis hijos. Pero aquí hay un detalle importante, dice, no olvides mi ley, que en este caso es la ley de Dios, los 10 mandamientos. La ley que esté en tu corazón, guarda mis mandamientos, porque alargarán tu vida y te darán paz y prosperidad. Esto me hace recordar mucho el 5.º mandamiento, ¿no? Sí. Honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Hay un mandamiento que tiene una promesa. El apóstol Pablo recalca que esto es realmente cierto y Salomón lo expresa como la ley de su corazón, la ley que está dentro de sí, porque son los mandamientos de Dios. De hecho, en la parte final del versículo 3 dice, escríbelos en la tabla de tu corazón. O sea, haciendo referencia nuevamente a los 10 mandamientos, pero que no sea una letra que está nada más escrita en piedra, sino que forme parte de nuestra vida. Me llama la atención el versículo 3 porque dice que nunca se aparten de ti la misericordia, ¿sí? Y la verdad. Son dos características importantes en la vida del ser humano. Nosotros debemos de ser misericordiosos con nuestro prójimo, con nuestra familia y siempre tener la verdad. Esta versión que yo tengo, la siglo XXI, no dice misericordia, sino que dice amor y fidelidad. Serían como sinónimos. La misericordia es la muestra de amor hacia otras personas. Vamos a leer ahora los versículos del 5 hasta el 12. Fíate del Señor. ¿Cómo lo dice allí la versión? Confía en Jehová. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este detalle es importante. Reconócelo en todos tus caminos. Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Vuelve a recalcar lo que dijo en el versículo 5. Primero dice, no te apoyes en tu propia prudencia, y ahora dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino que teme o respeta al Señor y apártate del mal, y esto traerá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. O sea, aquí también no hay una promesa. La promesa es que si prestamos oído a las instrucciones del Señor y no andamos según nuestras propias percepciones o inclinaciones, tendremos incluso hasta salud física, mental, emocional, espiritual, en todas las áreas tendremos salud. Versículo número 9. Honra al Señor con tus bienes, con las cosas materiales, con las primicias y los frutos de las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Fíjate que se menciona graneros y lagares. Los graneros era donde se guardaba el trigo, la cebada, es decir, las semillas. Y el lagar era donde se colocaban las uvas. En Israel habían 2 cosechas en el año, la de la primavera y la de otoño, la del trigo y la cebada y la de las uvas y los olivares. O sea que en todo el año habría prosperidad. ¿Y cuál es la condición? Llevándolo a este tiempo sería la cena, ¿no? La comida. O sea, el alimento diario. El Exacto. alimento diario no faltará en tu casa. Pero la condición es honrar a Dios con nuestros bienes, con lo que Él nos provee. Es decir, que lo que yo recibo por mi esfuerzo, por mi trabajo, que Dios me da la fuerza, lo que yo vaya a adquirir, comprar para llevar a la casa o para utilizar en mi diario vivir, tiene que honrar a Dios. O sea, nuestros bienes le pertenecen al Señor. Somos como los mayordomos a los cuales les ha conferido riquezas, posesiones materiales y la capacidad para obrar. Vamos a una tercera sección que sería versículos 11 y 12. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. No te canses de que Él te corrija, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Aquí hay varias cosas interesantes. La versión siglo XXI dice, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre castigar y disciplinar? En nuestro castellano, castigo tiene que ver con agresión física. No necesariamente, pero sí de repente algo que duela, algo que marque. Claro, pero
pero eso se puede, así si uno lo dice así fuera de contexto, puede entenderse como que el golpe, pero en realidad la disciplina tiene que ver con las limitaciones que le damos a nuestros hijos. Exacto. Las limitantes, las normativas. Mira, hay respeto, hay cosas que debemos quitarle a nuestros hijos que quizás les gusten a causa de su indisciplina, de su desobediencia, de su falta de respeto, y entonces le ponemos algunas condiciones para que ellos tengan también privilegios. Hay un libro del doctor Fernando Zavala, que fue profesor nuestro en la universidad, que se llama En mi casa, ¿quién manda a quién? ¿Quién manda en tu casa, tus hijos o tú? Y cuando uno lee todo el libro, a la final la conclusión es que el que manda en la casa debe ser Dios. Si el padre obedece a Dios e instruye a su hijo en el camino del Señor, el hijo va a aprender que obedeciendo a su padre también está respetando a Dios, siempre y cuando su padre tenga principios cristianos, o sea, que se base en la Escritura. Entonces, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te fatigues por su reprensión, porque el Señor reprende, castiga al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. Y es que es así, cuando nosotros amamos a nuestros hijos, pues todo padre que ama a su hijo va a querer el bien para él, ¿cierto? Y a causa de ese deseo de que a él le vaya bien, pues vamos a tomar ciertas medidas para que ellos pues aprendan, ¿sí? Y no aprendan a los golpes. Ningún padre quiere que los hijos aprendan a los golpes. Un buen padre nunca quiere maltratar a su hijo. Un verdadero padre no va a utilizar la fuerza física ni la agresión. Y la agresión también tiene que ver con las cosas verbales. Yo creo que muchos, nosotros los que somos padres, emocionales. Sí, como padres nos hemos equivocado, hemos dicho cosas imprudentes o hemos hecho cosas imprudentes que han hecho doler a nuestros hijos. Creo que todos nos hemos equivocado. O sea que aquí también hay una instrucción de padre. El padre que quiere a su hijo, que lo ama, lo disciplina, lo corrige. Aquí vemos el anhelo de un padre que quiere lo mejor para su hijo, que quiere que su hijo lo supere en todas las cosas, que quiere que su hijo no padezca lo que él le tocó que padecer en los momentos de su juventud. Y hago un paréntesis acá porque a veces cuando los niños están pequeños pensamos que dándole todo, o lo que de repente nosotros decimos, lo que yo no tuve, yo quiero que mis hijos lo tengan, o lo que yo viví, yo no quiero que mis hijos pasen por eso, ¿sí? Y creemos que con ese pensamiento es darle todo, complaciéndole todos los gustos. Exacto. Porque como a mí me reprimieron, entonces quiero que él tenga lo que yo no tuve. Y entonces ahí cometemos un grave error, porque ellos necesitan conocer limitaciones para que ellos aprendan también a valorar muchas cosas que de repente nosotros las valoramos hoy en día porque pasamos limitaciones. El versículo 13 comienza diciendo: dichoso, feliz o bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Recuerden que la sabiduría es el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y obtiene la inteligencia, porque es más provechosa que la plata, rinde más ganancia que el oro fino. Aquí hay un énfasis de lo que ya dijimos en los capítulos anteriores. La sabiduría, el conocimiento, el temor a Dios es mucho más valioso que las posesiones materiales. Es más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar con ella. Largura de días, nuevamente enfatiza lo de que tendremos vida en abundancia. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son deliciosos, buenos, y todas sus veredas son paz, que quiere decir tranquilidad, bienestar. Versículo 18 me parece importantísimo, que la sabiduría es como el árbol de vida, al que la alcanza será dichoso. Son dichosos los que la retienen. Con sabiduría el Señor fundó la tierra. Hay una comparación de cómo Dios creó el mundo, el universo, lo creó con sabiduría y afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia, es decir, el previo conocimiento de Dios, dividió los océanos, y las nubes destilan el rocío. Entonces yo pienso que Dios, antes de crear todo, Dios planificó todo lo que iba a elaborar, y lo hizo perfecto y bueno en gran manera, incluyendo el cuerpo humano, o sea, la perfección, la simetría del cuerpo. Aquí hay una enseñanza, y la enseñanza es que nosotros también debemos planificar nuestra vida. Planificar qué es lo que queremos
para nuestra vida desde muy jóvenes y enseñar a nuestros hijos a planificarse, Planificar, exacto. a organizarse, al ser disciplinados. ¿Sabes que la palabra disciplina viene desde el término educativo a ser discípulos, crear discípulos? Un discípulo sigue a un maestro y nosotros debemos ser los primeros maestros de nuestros hijos. Los maestros no son los que están en el aula de clase. ¿Dónde comienza la educación? En casa. En la casa. Los maestros, mi esposa que es maestra, la educación que se brinda en las instituciones educativas, en los colegios, son simplemente información. Pero la verdadera educación comienza en el hogar. La primera iglesia de nuestra familia es la casa. La primera escuela es el hogar. Y el colegio lo que hace es reforzar el conocimiento de los jóvenes. Pero los buenos días, las buenas tardes, el respeto, Los valores. el por favor, todo eso se forma En el hogar. en la casa. Vamos a continuar, versículos 21 hasta el final. Dice, hijo mío, no se aparten de tus ojos estas cosas. Guarda la ley y el consejo, que serán vida para tu alma y gracia para tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente. Interesante, ¿no? Confiadamente. Y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de un pavo repentino, ni de la ruina de los impíos cuando llegue. Porque Jehová será tu confianza. Él evitará que tu pie quede atrapado. Si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacerlo a quien lo necesite. Importante este versículo, ¿no? Esta versión dice, no niegues un favor a quien lo necesita cuando tengas el poder para hacerlo. Cuando habla de poder no solamente está hablando de recursos, o sea, que tengas el deseo de hacerlo y la capacidad para hacerlo. Y es que cada uno de nosotros puede hacer el bien en su esfera. No necesito yo de repente tener mucho dinero o tener una posición Económica estable. Económica, o una posición así, un puesto de responsabilidad. Sí, exacto, para yo poder hacer el bien. En mi propia esfera, con mis vecinos, con mis hijos, con mi esposo, con diferentes personas con que de repente nos las pasamos, nos relacionamos, entonces podemos hacer el bien. Y saben, yo no sé si a ustedes les pasa, nosotros tenemos 3 hijos, tenemos una niña de 17 años que ya pronto va a ser adulta, un adolescente de 15 y un niño prácticamente de 10 años, y yo pienso que a veces uno se falta el respeto por la misma confianza que hay, pero el respeto debe comenzar entre nosotros los hermanos, entre los familiares. Es decir, no, yo no lo hago porque hoy no me toca a mí, porque nosotros como padres instruimos a nuestros hijos que un día le toca a uno lavar la loza, otro día le toca limpiar el polvo de la casa, otro día le toca barrer, otro día le toca hacer X cosas en el hogar, pero llega un momento en que las actividades de los jóvenes impiden de que estén todo el día en la casa porque tienen actividades y uno le dice, mira, por favor, ¿puedes hacer tú este aseo de casa? No, hoy no me toca. Oye, puedes hacerle el favor a tu hermano. Puedes hacérselo. Entonces, eso es una muestra de respeto, de educación, de consideración. Y de misericordia, como hablábamos de arriba. Claro. Y se espera que el otro también haga lo mismo, aunque uno nunca debe esperar nada de los demás, pero se espera de que también existe esa misma educación porque estamos siendo criados en el mismo ambiente familiar. Los hermanos por lo general discuten mucho, a mí me pasaba cuando era joven con mis hermanos y mis sobrinas, y yo estoy seguro que a ustedes también les ha pasado en su hogar, pero no quiere decir de que porque nos haya pasado le tiene que pasar a los siguientes. Podemos instruirlos y hacer que la siguiente generación sea mejor que la que está viviendo ahora. Versículo 28. Versículo 28 dice, o sea, se asemeja al 27, dice, no digas a tu prójimo, vete, vuelve de nuevo, mañana te daré cuando tengas contigo que darle. O sea, si tienes, pues dale. Muchas veces nosotros como cristianos, tomamos cuando viene alguien de repente a pedirnos un favor o está en una situación pues desagradable, siempre utilizamos la oración como excusa. Vamos a orar por ti, ¿cierto? Vamos a orar por ti. Y siempre tomamos eso como excusa.
Pero lo ideal es que pudiéramos hacer algo más, no solamente la oración. Es bueno orar por las personas necesitadas, pero también si podemos ayudarle, tenderle la mano sería bueno. Yo soy partidario de que quizás no deberíamos darle dinero a las personas. Si tienen hambre, pues le damos pan. Si necesitan un cobijo, pues le ayudamos de alguna manera. Aquí tengan por lo menos algo provisional. Pero yo recuerdo que una vez ayudé a alguien que estaba en la calle, me pidió algo para comer. Yo tenía 5,000 pesos, que vendría siendo como $1.50 más o menos. Y cuando yo venía de regreso, estaba trabajando en la calle, lo vi, fue fumando y me sentí decepcionado. No sé si se habrá comprado el pan, porque bueno, con 5,000 pesos se compraban que sea un pancito, unas galletas. Pero me decepcionó y entonces eso me hizo entender a mí de que hay personas que no tienen prioridades, sino que también tienen sus problemas personales, sus vicios, sus adicciones. Y uno tiene que ayudarlo es con lo que realmente es prioritario. Si puedes darle un pan, un plato de comida. Aquí muchas personas. Nosotros vivimos en un edificio de 4 pisos, vivimos en el piso de abajo y siempre nos tocan la puerta. Si podemos regalar ropa, alimento, ya el consejo forma parte también de esa ayuda. Pero hay personas que hoy tienen una necesidad primaria y podemos ayudarlo. Quizás en otros casos no hemos sido tan generosos. Quizás tenemos que corregir esa parte de nuestra vida. Pero por eso estamos en el constante crecimiento. Versículo 30. No, el 29 no lo hemos leído. Al 29. No intentes hacer daño a tu prójimo que vive confiado junto a ti. Uh-huh. No pleitees sin razón con nadie, a no ser que te hayan agraviado. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso. Su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del malvado, pero bendice la morada de los justos. Ciertamente él escarnece a los escarnecedores y da gracia a los humildes. Los sabios heredan la honra, pero los necios cargan con su ignominia. Ignominia es vergüenza, humillación. Entonces los perversos, los necios, los desobedientes, recae sobre ellos una maldición y la vergüenza. En cambio, el Señor acompaña al justo, está en la casa del justo. El Señor detesta al perverso, pero me gusta mucho lo que dice el versículo 30. No pleitees con nadie sin razón. Tenemos defectos de carácter. A veces tenemos carácter débil. Carácter débil es aquel que explota con facilidad. Yo recuerdo cuando era más joven, mi esposa que nos conocimos ya hace 22 años en el pasado. Y ella se ha dado cuenta de que yo tengo defectos de carácter. Ya con el paso del tiempo, con la madurez, eso ha ido cambiando. El Señor le va dando a uno esa transformación. Es decir, que sí podemos cambiar esos defectos de carácter, ya no pelear por cualquier cosa. Antes uno peleaba por cualquier tontería, por cualquier cosa insignificante. Todo era una pelea. Evidentemente hay cosas que nos disgustan, pero no pleitees con nadie si no hay una razón de peso. Si no hay algo que sea de vida o muerte, lo demás se puede ir acomodando hablando. Si tú tienes algo contra alguien o alguien tiene algo contra ti, el consejo del Señor es ve y habla con él. Y es importante explicar que no es el que grita y el que explota el carácter fuerte, porque a veces decimos, ay, esa persona sí tiene carácter fuerte porque pelea, explota de cualquier manera. Ese no es carácter fuerte, ese es un carácter débil. Carácter fuerte es aquel que tiene autocontrol de sí mismo y que se sabe contener en esos momentos y, como decíamos el día de ayer, tiene discreción, sabe en qué momento hablar y en qué momento no hablar. Si sabe que puede ofender a alguien, es mejor callar. Así es. Marta Quintero hace un comentario. Yo tengo por costumbre que nunca cierro la puerta a nadie cuando me vienen a pedir. Si no lo tengo, lo busco por otro lado, pero nunca dejo ir sin nada al que me pide. Eso es un don de Dios. Déjame decirte que la generosidad, la bondad es un don de Dios. Algunos son más desconfiados y más perspicaces al momento de ayudar a algunas personas, porque siempre hay personas que nos quieren estafar o engañar. Pero la generosidad forma parte de los dones del Espíritu. Así que siéntete agradecida con Dios porque pone eso en tu corazón. Bueno, hemos llegado al final del capítulo número 3
invitándoles a que nos acompañen al siguiente capítulo. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué versículos te llamaron la atención? A mí me gustó mucho el versículo número 1. Dice: no olvides mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque alargarán tu vida y te darán paz y prosperidad, que es la ley de Dios, la norma que Él estableció para nosotros. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe y que nos capacite para vivir esta instrucción. Querido Dios que estás en el cielo, nuevamente, Señor, nos presentamos delante de ti. Queremos pedirte, por favor, que cada una de las enseñanzas que tú colocaste acá en este libro, Señor, puedan quedar grabadas en nuestro corazón, en nuestras mentes. Permite que podamos ser generosos, que podamos, Señor, ayudar al que necesita ayuda, que podamos, Señor, también ser discretos, tener, Señor, sabiduría en el momento de relacionarnos con las personas. Queremos que tú seas, Señor, nuestro escudo, nuestra fortaleza, y que podamos vivir confiados en ti, Señor. Gracias porque para cada una de las enseñanzas hay una promesa, Señor, y sabemos que si guardamos todas las cosas que tú nos has dejado, Señor, en tu ley, podemos vivir confiados en ti. Ayúdanos en esta noche en Jesús. Amén. Amén. Luces de colores comenzaron a brillar. Se oyen las canciones, ya llegó la Navidad. Un ambiente alegre ya se empieza a respirar. Paz entre los hombres, ya llegó la Navidad. Muchos corazones no conocen la verdad. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. El Mesías que esperábamos ayer, Padre y consejero, la promesa de Israel. Él es Dios eterno, es admirable, es Emmanuel, el Dios de los cielos en el cuerpo de un bebé. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació.
El libro del profeta Miqueas. Miqueas vivió en una pequeña ciudad llamada Moreset, en el reino del sur, Judá, aproximadamente en la misma época que Isaías. Los reinos del norte y el sur de Israel se habían dividido hace mucho tiempo y ambos habían estado violando su pacto con el Dios de Israel. Así que Miqueas advirtió que Dios traería al gran y malvado imperio asirio para derribar el reino del norte y devastar a Jerusalén. Y también advirtió que después de ellos, Babilonia traería una destrucción aún mayor. Como todos los profetas, Miqueas habló de parte de Dios para acusar a Israel, o como él dice en el capítulo 3, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, y lleno de justicia y de fuerza para declarar cómo Israel se ha rebelado. Así que la mayor parte de este libro explora las acusaciones de Miqueas y sus advertencias del juicio de Dios sobre Israel. Pero Miqueas también tenía un mensaje de esperanza que contrarrestaba estas advertencias, concerniente a la restauración que Dios traería después de su juicio. Y si profundizas en este libro con nosotros, verás cómo funciona esto. Las primeras 2 secciones del libro desarrollan las acusaciones y advertencias de Miqueas contra Israel y contra sus líderes. La primera parte inicia con una descripción poética de Dios apareciendo sobre Israel, justo como lo hizo en el monte Sinaí. Aquí tenemos fuego, humo y terremoto. Pero esta vez Él no ha venido a hacer un pacto. Él ha venido a traer su juicio sobre Israel por más de 500 años de rebelión. Miqueas continúa nombrando todas estas ciudades y pueblos de Israel que son culpables de toda esta rebelión. Dios viene por ellos, pero ¿por qué exactamente? Así que Miqueas inicia un pleito con los líderes de Israel. Él dice que ellos se han vuelto ricos a través del robo y la codicia. Él alude a la historia de Acab robándose los viñedos de Nabot en Primera de Reyes capítulo 21. Pero también es porque los profetas de Israel son corruptos. Estaban bastante felices ofreciendo promesas de protección de Dios para cualquiera que pudiera pagarlas. No, dice Miqueas, Dios ha quitado su protección de Israel. En la segunda sección de las acusaciones, Miqueas describe todavía más cómo los líderes de Israel y los profetas juntos han cometido grandes injusticias. Gobiernan la tierra a través del soborno y tuercen la justicia para favorecer a los ricos. Y los pobres son privados de sus tierras, su seguridad y su esperanza. Y todo esto es una violación de las leyes de la Torá, la cual declaraba ilegal vender la tierra que le pertenecía a las familias, incluso si eran pobres. Y descubrimos que el juicio de Dios vendrá en la forma de una nación opresiva que viene a destruir al reino del norte, a Jerusalén y a su templo, el cual será reducido a ruinas. Ahora bien, estas son advertencias muy duras y no son la última palabra. Cada una de estas advertencias concluye con una impactante promesa de esperanza. Primero tenemos un poema de cómo Dios es como un pastor que rescatará y reunirá su rebaño, que es el remanente de su pueblo. Y Él los traerá todos de vuelta a los buenos pastos y será su rey una vez más. La segunda sección de advertencia concluye con esta imagen del templo de Jerusalén en ruinas. Y Miqueas dice que esto no será permanente. Un día Dios exaltará su templo, lo llenará de su presencia y llenará la ciudad con el remanente de su pueblo. Así que el propósito de Dios es hacer de Israel el lugar en el que el cielo y la tierra se encuentran, para que todas las naciones fluyan a Jerusalén, donde Dios se convierte en el rey de todas las naciones, trayendo paz a la tierra. Estos 2 poemas finales de esperanza son muy poderosos. Y la siguiente sección del libro, de hecho, los desarrolla todavía más en una serie de poemas hermosamente diseñados que tratan completamente acerca de la futura esperanza de Israel y de las naciones. Así que aprendemos que después del ataque de Asiria, Israel será conquistado y exiliado en Babilonia. Pero a partir de ahí, Dios restaurará a su pueblo y los llevará de vuelta a su tierra. Y luego aprendemos que en la Nueva Jerusalén vendrá un nuevo rey mesiánico del linaje de David. Nacerá en Belén y gobernará en Jerusalén sobre el pueblo de Dios restaurado. Finalmente, en este reino mesiánico, el remanente fiel del pueblo de Dios se convertirá en una bendición entre las naciones, pero al mismo tiempo, Dios traerá su justicia final y quitará la maldad de su mundo. La sección final del libro regresa al patrón de advertencia seguido de esperanza que vimos en las primeras partes del libro. Miqueas expone una vez más las prácticas económicas injustas de los líderes de Israel y cómo éstas están destruyendo la tierra y al pueblo.
Y aquí, Miqueas ofrece sus famosas palabras que resumen lo que significa que Israel siga a su Dios. Ya que se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es exactamente lo que Israel no ha estado haciendo, y por eso vendrá su ruina. Sin embargo, el libro termina con otra poderosa nota de esperanza. Israel es personificado como un individuo, sentado solo, en vergüenza y derrota. Es una clara imagen de la destrucción y el exilio de Israel. Y este individuo está esperando la misericordia de Dios y le ruega a Dios que le escuche y le perdone. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios escucharía y perdonaría a su pueblo incrédulo y rebelde? Bueno, el poeta ofrece dos razones. Primero, por el carácter de Dios. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto el delito? Él sabe que la misericordia de Dios es más poderosa que su ira o juicio. La segunda razón son las promesas de Dios. Él dice, muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. Estas son las últimas palabras del libro. Son una alusión a las promesas del pacto de Dios con Abraham y su familia, allá en Génesis, donde establece que todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de la familia de Abraham. Pero para convertirse en una bendición para las naciones, Israel debe primero ser fiel a su Dios. Así que esto explica este ir y venir entre el juicio y la esperanza en el libro de Miqueas. Si Dios va a bendecir a las naciones a través de Israel, entonces Él debe confrontar y juzgar la maldad que está entre su pueblo. Pero su juicio es lo que conduce a la esperanza, porque el amor del pacto y las promesas de Dios son más poderosas que la maldad humana. Y su propósito final no es destruir, sino salvar y redimir. O como lo dicen las últimas líneas del libro, Dios se deleita en su amor de pacto. Así que, una vez más mostrará compasión. Él pondrá su pie sobre nuestra maldad. Él arrojará nuestro pecado a las profundidades del mar. Y de eso se trata el libro de Miqueas. El libro de Miqueas, capítulo 5. ¡Formen las tropas! El enemigo pone sitio a Jerusalén. Con una vara golpeará al líder de Israel en la cara. Un gobernante saldrá de Belén. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos hasta que dé a luz la mujer que está de parto. Entonces, por fin, sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra. Y él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Entonces su pueblo vivirá allí tranquilo, porque Él es exaltado con honores en todas partes, y Él será la fuente de paz. Cuando los asirios invadan nuestra tierra y penetren en nuestras defensas, nombraremos a 7 gobernantes para que nos vigilen, a 8 príncipes para que nos dirijan. Ellos gobernarán a Asiria con la espada desenvainada y entrarán por las puertas de la tierra de Nimrod. Él nos rescatará de los asirios cuando desborden las fronteras para invadir nuestra tierra. Entonces, el remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones. Será como rocío enviado por el Señor, o como lluvia que cae sobre la hierba, la cual nadie puede controlar ni hacer que se detenga. El remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones.
será como un león entre los animales del bosque, como un fuerte león joven entre los rebaños de ovejas y cabras, que se abalanzan sobre ellas y las desgarra, sin nadie que las rescate. La gente de Israel enfrentará a sus adversarios, y todos sus enemigos serán aniquilados. En aquel día, dice el Señor, mataré a tus caballos y destruiré tus carros de guerra. Derribaré tus muros y demoleré tus defensas. Pondré fin a toda la brujería y no habrá más adivinos. Destruiré todos tus ídolos y columnas sagradas, para que nunca más adores la obra de tus propias manos. Quitaré tus altares idólatras con las imágenes de acera y destruiré tus ciudades paganas. Derramaré mi venganza sobre las naciones que se niegan a obedecerme. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Biblia explicada. Un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar nuestro estudio sistemático y en esta oportunidad hemos llegado al capítulo número 5 del libro del profeta Miqueas. Estamos a escasos 31 capítulos de terminar todo el Antiguo Testamento, que yo les he venido diciendo que el nombre correcto de lo que para nosotros es Antiguo Testamento es la Tanakh, que incluye los libros escritos por Moisés, los libros históricos del pueblo de Israel y también los libros sapienciales, que sería Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y el libro de Job. Entonces, todos estos libros se les llamaba la Tanakh. Cuando la Biblia se tradujo, o lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, se tradujo al griego, se le llamaba la Septuaginta, y se le escribía con letras romanas. En 70 se decía 70 o la versión de los 70 con las letras LXX. Y cuando llegues a leer cualquier libro de teología y se te señale las letras LXX, está haciendo referencia a la versión griega del Antiguo Testamento. ¿Por qué les hago mención a esto? Porque a medida que nos vamos acercando al Nuevo Testamento, vamos a ver la transición de un idioma a otro, del hebreo al griego. Después de 400 años de un aparente silencio en las revelaciones del Señor, a lo que se le llamó periodo intertestamentario. Una época de 400 años donde Dios no envió revelación, ni hubo tampoco quien las escribiese, porque Dios de una u otra forma decidió hacerlo de esa manera, o el Señor permitió que ese periodo de tiempo no hubiese revelación, sino que se desarrollaran ciertos acontecimientos históricos. Y esto va a ser relevante. Y por supuesto, como ya estamos a punto de terminar el Antiguo Testamento, es de gran relevancia conocer esa situación histórica. Pero estamos en el siglo, con este profeta menor, con el profeta Miqueas, estamos alrededor entre el siglo VIII y VII antes de Cristo. Y en la sección en la cual nos encontramos,
porque ya estudiamos la primera sección, capítulos del 1 al 3, donde se mostraba la circunstancia particular principalmente de los líderes de practicar injusticias contra su propio pueblo y aún así mantenían formas de culto, no muy diferente a los mensajes que presentaron Isaías y Oseas y por supuesto también el profeta Amós. Ya en los capítulos 4 y 5, que es la sección que vamos a terminar en este momento, se nos habla de la era mesiánica. Y esta era mesiánica, o este capítulo en especial que vamos a estudiar, es referenciado también en los evangelios. Así que abramos nuestras Biblias, nos vamos a el capítulo número 5, que comienza de la siguiente manera: rodéate ahora de muros, cúbrete, llénate de muros alrededor, le está diciendo el profeta al pueblo de Judá. Fortifica tus muros, hija de guerreros, les está diciendo, por supuesto, a toda la nación. Nos han sitiado. Es posible que este sitio que se mencione aquí en el capítulo número 5 sea paralelo a lo que hicieron los asirios en el tiempo del rey Ezequías, cuando los asirios vienen a rodear la ciudad, a tomarla. El Señor le manda a decir a Ezequías que no se preocupe, que Él los va a librar, y ese milagro ocurrió. Los asirios se fueron. Pero también en el capítulo anterior estuvimos hablando de lo que iba a sufrir el pueblo de Judá de manos de los babilonios. Y el Señor hace una exhortación y un llamado a su pueblo: cúbrete, rodéate de muros. Pero el muro, la muralla en sí, que era la protección de la ciudad, no era nada en comparación con la protección que Dios podía darle. Hoy nosotros podemos tener cierto grado de seguridad cuando tenemos un trabajo estable, cuando tenemos cierta cantidad de dinero ahorrado, cuando mantenemos nuestra salud o cuando las cosas salen como están planeadas. Pero a la final, cuando llegan las adversidades y eso no funciona, nos preocupamos y nos damos cuenta que la única seguridad es poner nuestra confianza en el Señor. Se le llama a Judá hija de guerreros, pero nuestra lucha no es contra sangre ni carne, y aunque ellos debían defenderse de sus enemigos, debían confiar primariamente en la protección que Dios les había dado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Desde lo literal, hablando de los dirigentes, del rey. El rey, en un contexto posterior, sería llevado a Babilonia. Pero este relato, esta explicación en lo que se llama la era mesiánica hace alusión al Mesías que habría de venir, que sería la protección del pueblo. Pero el Mesías no vendría como un guerrero como muchos llegaron a imaginarlo, sino como un humilde siervo que vino a glorificar al Padre en la tierra sirviendo a otras personas. El Señor Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, he venido para servir. Y aun cuando sirvió a muchos y fue de grandes bendiciones para muchas personas a lo largo de su ministerio, aún así le abofetearon la cara como una muestra de desagradecimiento por lo que había hecho por su pueblo Israel en su totalidad. El verso 2 es un verso que en los evangelios es citado. Dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Aquí se está indicando el lugar de donde vendría el Mesías. El versículo 1 habla de un Mesías a la cual las personas le manifestarían desagradecimiento, a pesar de ser su seguridad. Y en el versículo 2 se nos muestra el lugar de su nacimiento: pequeña Belén Éfrata para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. Este es el enfoque principal de todos los mensajes del Antiguo Testamento: apuntar hacia el Mesías que habría de venir.
en el futuro, cuando Daniel estuviese en Babilonia, se le revelaría el momento indicado de la venida del Mesías. En el capítulo número 9, el ángel Gabriel le dice, mira, desde que salga la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías, habrá 70 semanas, 490 años. Y había quienes creían en esa profecía y confiaban en esas promesas, aun cuando el pueblo de Israel en general las había olvidado o las había entendido de otra manera, como muchos hoy entienden las profecías, los mensajes y las revelaciones del Señor, quizás de maneras diferentes porque le hace falta una orientación o porque quizás no nos conviene entenderla como el Señor quiere que la entendamos, porque va en contra de nuestros intereses egoístas. Y aquí se revela el lugar del nacimiento del Mesías. ¿Cómo sabemos que está hablando del Mesías y no de cualquier rey de Israel? Porque Dios le había prometido a David que de su descendencia, y David era de Belén, de su descendencia vendría el Mesías, que no faltaría rey que se sentase en el trono, pero hubo una escasez de rey. Y una vez que hubo escasez de rey, se sabía que en cualquier momento el Mesías podría venir, y con las revelaciones se podían entender los tiempos. Pero además de eso, aquí se habla que sus salidas, las salidas de este príncipe, de este Mesías, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hablando del pasado, como que ha existido desde siempre. Hay otras versiones que lo presentan con otras palabras. Vamos a ver alguna otra versión que quizás lo diga de manera diferente. Voy a buscar acá. Yo tengo la facilidad de tener un programa que me presenta varias versiones. Esta, mira, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional. Haz la comparación con la Biblia que tienes en tu mano, con esta Nueva Versión Internacional. Dice, pero de ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes, no sé si notas la diferencia, en la versión Reina Valera 60 habla de sus salidas, y en esta versión internacional habla de los orígenes, se remontan desde la antigüedad. ¿Por qué hay una variante en este versículo? Evidentemente esto se escribió en hebreo. Nosotros tenemos traducciones al castellano. Y en esas traducciones se utilizan dos palabras diferentes. En una se habla de salida. Salir implica una acción. Estoy en un lugar, salgo de ese lugar para dirigirme a otro lugar. En el caso de origen estamos hablando de su surgimiento. ¿De dónde surgió? La traducción más correcta sería orígenes. Pero en nuestro castellano la palabra origen da a entender de que antes no existía, o algunos lo entienden de esa manera, de que antes no existía y ahora existe porque tuvo un origen o tuvo un principio. Pero eso no es lo que quiere decir el texto. El texto no quiere decir que el Mesías tenga un principio en su naturaleza como Dios, porque entonces estaríamos hablando que el Mesías es un ser creado. Cuando se presenta la traducción en castellano de salidas, es porque el Señor desde su morada celestial sale para tener un encuentro con sus criaturas, algo que Él había destinado desde el principio, de siempre estar en contacto con sus criaturas. Y cuando habla de origen, habla del origen salvífico de su plan, para rescatar y redimir al hombre de las inmundicias en las cuales había caído. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto lo presento porque seguramente tú tendrás alguna versión que muestre alguna de estas variantes. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad,
hasta los tiempos inmemorables, y la Reina Valera 1960 dice desde los días de la eternidad. Es eterno, no es un gobernante humano, es un ser eterno, y el único que es eterno es Dios. Por lo tanto, el Mesías es el mismo Dios que se hace humano para pagar el precio del pecado de toda la humanidad. Ahora, no podemos seguir avanzando sin antes leer la referencia que tenemos de esta cita en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a buscar Mateo capítulo 2, porque resulta que los magos del Oriente, que posiblemente eran persas, llegan a preguntar por el Mesías que había nacido, el rey que había nacido, porque estos extranjeros tenían conocimiento de las profecías. Nótese que aquí hay ya una lección para nosotros. Los extranjeros tenían noción de las profecías, pero quienes eran los guardianes de los mensajes proféticos no se habían percatado de ese detalle o no querían percatarse de ese detalle. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 6, nos dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, que también es la misma Belén Éfrata, porque así también se le mencionaba ese lugar, pero sabemos que era del territorio de Judea, se le decía Belén Éfrata para diferenciarla de otra Belén que había en otra parte. Entonces, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos o astrólogos o personas sabios que venían posiblemente de Persia, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y esto evidentemente conmocionó a las personas que los estaban escuchando, porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido para adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos sabían que el Mesías vendría, ellos sabían que el Mesías vendría en forma humana. De hecho, muchos todavía están esperando al Mesías. El versículo número 5 dice: ellos le dijeron en Belén de Judea. ¿Quiénes dijeron esto? Los sacerdotes. Ellos no eran ignorantes, tenían los escritos. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Cuál profeta? Pues Miqueas, el que estamos estudiando en este momento. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos están citando al profeta Miqueas, por lo tanto, tenían conocimiento de que eso era una realidad. Pero tenían un concepto errado de la naturaleza del Mesías y de sus propósitos. ¿Y cómo sabemos que tenían un concepto errado? Es cuestión de simplemente mirar a Jonás y la percepción que tenía de los extranjeros y darnos cuenta que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo las creencias o las tendencias no eran muy diferentes, y hasta el día de hoy muchos tienen ese mismo pensar de que Dios es exclusivista. Pero cuando terminemos el libro de Miqueas nos daremos cuenta que no es así. Así que volvamos de nuevo a nuestro capítulo de hoy y vamos a el versículo número 3, que dice: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Esto de dejar, nuevamente volvemos al idioma original. En castellano, dejar es como abandonar. No, aquí Dios no está abandonando. Dios no abandona a su pueblo. Dios no abandona a sus fieles. Dios no abandona a los que quiere salvar. Somos nosotros quienes nos alejamos de Dios. Entonces Dios permite que nosotros cosechemos lo que hemos sembrado. Dios nos permite hacer nuestra voluntad hasta cierto punto, para que nos demos cuenta de nuestros errores. Él nos dejará, Él permitirá que las cosas sigan su curso hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Es decir, hasta que se cumpla el tiempo. Hasta que se cumpla el tiempo. La mujer debe dar a luz en su tiempo, no antes de tiempo ni después de tiempo. Cuando se cumpla el tiempo, el Señor actuará. Si ustedes van al exilio, ustedes regresarán del exilio. Si ustedes van en cautividad, van a regresar de la cautividad.
Todo se va a cumplir a su tiempo. Y el Mesías vendrá en su tiempo. El Mesías cumplirá su misión en su tiempo. Cuando Jesús decía, aún no ha venido mi hora, es porque todavía no se había cumplido su tiempo. Y cuando Él retorne, retornará en su tiempo, porque Dios tiene todo organizado. Somos nosotros quienes nos desesperamos. El resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Ustedes retornarán. Ustedes recuperarán la gloria, ustedes cumplirán la misión. Eso es lo que yo espero de ustedes. Y Él estará, el Señor promete que estará y apacentará con poder de Jehová, hablando del Mesías, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Ahora será engrandecido hasta los lugares más recónditos del planeta, porque sus fieles, quienes han sido transformados, quienes han comprendido la misión, quienes se han dado cuenta la naturaleza del amor de Dios y de su plan salvífico a todo el mundo, cumplirán el propósito por el cual fueron escogidos. Lamentablemente con Israel eso no se cumplió. Pero el Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos, vayan, discipulen, bauticen, enseñen. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan a todos los rincones de la tierra, comiencen en Judá, vayan a Samaria, recorran todos los territorios hasta lo último. Pero eso sí, no salgan sin recibir la promesa del Espíritu. Cuando ustedes reciban la promesa del Espíritu, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estoy combinando los dos mensajes de Mateo 18 y de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, porque son mensajes que van engranados. Igual este mensaje de Miqueas, el Señor será engrandecido hasta los confines de la tierra y devastarán la tierra de Asiria a espada, porque en el contexto en que se presentó este mensaje, los asirios tenían el dominio y querían conquistar Jerusalén, pero no lo lograron. Así que Dios mantuvo su protección a este pueblo, proyectándolo a las glorias también futuras. Y devastará la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Ninro. La tierra de Ninro es lo que sería Babilonia, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare, pisoteare nuestros confines. Y ya desde lo escatológico, Dios nos va a seguir ayudando ante las acechanzas del enemigo. El remanente de Jacob, dice el versículo 7, será en medio de muchos pueblos como rocío de Jehová. ¿Cómo es el rocío? Pues refrescante. Es la bendición, el pueblo, el remanente fiel, que ha comprendido los planes del Señor, que conoce a su Señor cada día, que se ha dejado transformar por la obra del Espíritu Santo. Ese remanente será como el rocío de muchos pueblos, como lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombre. Nosotros vamos a ser una bendición, así otros no quieran serlo. Cuando Dios transforma tu vida, cuando Dios obra en ti, tú eres una bendición, tú eres el rocío, tú eres la lluvia sobre la hierba, porque eres un instrumento en las manos del Señor, eres el remanente. Y vuelvo y repito, esto debió haberse cumplido con Israel, después que llegaron del exilio. O antes ellos debieron haber tomado en cuenta la responsabilidad que tenían, pero no se logró. No quisieron lograrlo, mantuvieron una percepción errada de su Dios. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como león entre las bestias de la selva. Tendrá autoridad. Aquí habla de esa responsabilidad que con autoridad debían cumplir. Serás como un león entre las bestias, como cachorro de león entre las manadas. ¿Por qué? Porque vas a lograr tu objetivo. Mira, esta ilustración del león y el cachorro, quizás desde un punto de vista literal, nos muestre lo grotesco que es la naturaleza en medio del pecado, porque el león, cuando ataca y logra su objetivo de agarrar su presa,
Él es el primero que come y lo que queda se lo comen los cachorros, hasta que no queda absolutamente nada. Ahora, desde lo espiritual, desde lo evangelístico, desde los planes que Dios tiene para su pueblo, que escogió por gracia, la idea era cubrir la mayor cantidad de territorios y con autoridad presentar una verdad a un mundo que estaba sumido en las tinieblas. Pero lamentablemente Judá e Israel, con profetas falsos, con sacerdotes egoístas, con reyes sumidos en la idolatría, pues lamentablemente sufrió las consecuencias de sus errores. Serás como cachorro entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare, arrebatare, y no hay quien escape. Evidentemente Dios también iba a aplicar un juicio a las naciones que estaban alrededor si despreciaban este mensaje. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá que en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de medio de ti y haré destruir tus carros. Esto no puede entenderse desde lo literal, debe entenderse desde lo espiritual. O sea, ¿qué culpa tienen los caballos? Pero si tú lo ves desde lo literal, tú te das cuenta que los caballos eran animales que se utilizaban en las guerras. La idea aquí de este versículo es indicar de que esas guerras humanas ya no tendrían sentido. No tienen sentido, nunca lo han tenido. Que nuestra lucha es espiritual, no contra carne ni sangre. Cuando habla de destruir los carros, ya no habrá instrumentos bélicos. El Señor viene a establecer un reino de paz. Dice el versículo 11, haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas sus fortalezas. Ya no hace falta los muros humanos, ni aquellas fortalezas. Esas fortalezas enemigas ya no existirán. Y esas paredes que te defienden ya no serán necesarias, porque yo seré tu protector. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías. Y no se hallarán en ti agoreros. Habrá una transformación. Ya no existirá más ese consultar a los muertos, que era muy común en ese tiempo. Aquí Dios está haciendo una reestructuración total. Les está prometiendo, ustedes van a ser restaurados, van a ser transformados, van a cumplir su verdadero propósito. Ya no habrá hechicerías ni agoreros. Ya haré destruir tus esculturas y tus imágenes. Ya no habrá más idolatría de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a las obras de tus manos. Para nosotros poder experimentar ese cambio, primero tenemos que reconocer que tenemos un problema y que solo no lo podemos resolver sino con la ayuda del Señor, y Él entonces hará un cambio progresivo. Confiamos en Él, nos escudamos en Él, cumplimos nuestro propósito, y a medida que vamos obrando por la gracia del Señor, Él va quitando de nuestra vida aquello que le desagrada. Hermano, tú no necesitas quizás de inmediato conocerlo todo, porque entonces quedarías embotado de todas las informaciones y de todas las exigencias del Señor, porque Dios exige. Él nos guía como niños espirituales, y a medida que vamos avanzando en esta carrera o en esta ruta hacia la patria celestial, a medida que vamos dando pasos sin prisa pero sin pausa, es decir, continuos, el Señor va limpiando nuestras escorias, nos va diciendo lo que está bien y lo que está mal, y vamos avanzando progresivamente en el proceso de la santificación. Y ellos aquí debían aprender a dejar esas esculturas, a dejar esas imágenes. Quizás en el día de hoy también haya personas que deban dejar ese tipo de supuestas imágenes de adoración que en nada agradan al Señor. Vuelve y repite el versículo 14, arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades.
esas ciudades o esos centros de adoración errados, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Nótese que se habla de naciones, no es solamente un juicio hacia Israel y Judá, es un juicio total, un juicio completo hacia todas las naciones. Dios tiene una obra de juicio. Los que acepten por fe la justicia del Señor por los méritos de Cristo serán presentados justos delante del Padre. Los que conscientemente lo rechacen tendrán que ser condenados porque desobedecieron. No fueron ignorantes. Ahora, siempre surge la pregunta, ¿cómo puede juzgar Dios a aquellas personas que nunca han recibido un mensaje, que nunca se les ha orientado, que nunca se les ha capacitado? Yo soy de los que piensa que Dios tiene el control de todas las cosas. Los magos del Oriente, que fueron a Jerusalén a consultar a Herodes por el niño que había nacido, ellos tenían poca luz, tenían parte de la luz, no tenían todo el conocimiento de la revelación, pero algo había recibido. Y por esa luz que recibieron y por ese interés, Dios obró en ellos. Y no sé cuántas cosas más le habrá revelado el Señor, porque la Biblia no nos los muestra. Pero ellos son la demostración de que Dios no deja a nadie en la ignorancia. Ellos bien pudieran decir, esa tierra no tiene nada que ver con nosotros, ese Mesías no tiene nada que ver con nosotros. No vamos a hacer un viaje tan largo por algo que no nos importa, pero sí les importaba, porque ya tenían un concepto de un reino eterno que jamás sería destruido. Lo triste es que ellos, cuando llegan a ese lugar, ven la indiferencia de aquellos que sí decían esperar al Mesías. Y hoy puede estar pasando lo mismo. Hay muchas personas que no tienen todo el conocimiento que tú y yo hemos ido adquiriendo poco a poco, pero tienen el deseo de aprender y de buscar al Señor. Y Dios no los va a dejar a ellos en tinieblas. A veces buscan a los que dicen tener esas revelaciones para quedarse chasqueados y darse cuenta de que lo que Dios a ellos le ha mostrado es muy diferente a lo que muchos están viviendo. No sabemos qué pasó con estos magos, pero esa historia del Evangelio de Mateo nos muestra de que las personas no eran ignorantes. Quizás los magos del Oriente tenían una verdad parcial, pero el pueblo de Israel tenía toda la revelación y aún así ni siquiera mostraron interés por el Mesías que decían esperar. Esto es un llamado de advertencia para que no nos pase lo mismo. Esperemos a nuestro Señor porque Él vendrá. El Mesías ya vino y ahora retornará. Y saber eso fortalece nuestra fe y nos hace vivir con esperanza. Que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La segunda es que nacería en la ciudad de Belén. La profecía se dio en Miqueas capítulo 6 versículo 2. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Y se cumplió en Lucas capítulo 2, versículo 4 al 7. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea.
fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta. Y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Nacería en la ciudad de Belén. Esta profecía es demasiado clara y necesita poca explicación. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. La frase de ti me saldrá en hebreo literalmente significa en ti nacerá, tal como está en la versión Nueva Biblia Viva y otras más. Claramente asegura que en Belén nacería el que sería Señor en Israel. La palabra Señor en el tetragramaton en hebreo, los 4 consonantes sagradas YHWH, que hacen referencia al yo soy, al eterno, al único y verdadero Dios. Por eso es que lo reafirma en la siguiente frase: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, haciendo claridad de que ¿quién será Señor? Jehová, yo soy. En Israel es eterno, que ha existido siempre, que concuerda con el significado de YHWH, que también es el que existe en sí mismo, o el eterno. El cumplimiento es muy claro, y Josué subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús nació en Belén, tal como se profetizó más de 500 años antes de que sucediera. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanzas, que siendo yo pecador, no escatimó su linaje al morir en una cruz. Merecedor de alabanzas, por los siglos sea Jesús. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no lo pueden pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. El día que no le alabo, el alma se me entristece,
donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no lo pueden pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. Sacrificio tan grande no lo pueden pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no lo pueden pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loco.